¡Wow, amigo! ¿Y si te dijera que el androide más triste, más confundido y más blanco del universo Marvel está a punto de regresar con todo y con el mismísimo creador que intentó matarlo? Sí, mi querido Ultron vuelve, y esta vez, padre e hijo van a tener una conversación que ninguno de los dos va a disfrutar. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Hoy les traigo todo lo que se sabe y todo lo que me tiene literalmente con los ojos bien abiertos, sin necesidad de ser un androide de color blanco, sobre Vision Quest. Agárrense porque esto se pone robótico y bueno. Empecemos con los hechos duros. La semana del 12 de mayo de 2026, en el Javits Center de Nueva York, Disney hizo su presentación anual de Upfronts, que básicamente es ese evento donde la Casa del Ratón reúne a todos los anunciantes y medios y les dice: miren todo lo increíble que se viene, ahora páguenos. Y en medio de todo ese circo corporativo sucedió algo que los fans del MCU llevaban años esperando. Paul Bettany subió al escenario y anunció que Vision Quest se estrena el 14 de octubre de 2026 en Disney+. Incluso se mostró un avance exclusivo para los asistentes, que incluye a Vision en forma humana, a Ultron y a Tommy Maximoff ya crecido. No hay tráiler público todavía, pero el hecho de que Disney lo haya mostrado ya dice mucho sobre la confianza que tienen en esta serie. Pero antes de que te emociones demasiado, hay algo en el reparto de esta serie que nadie esperaba y que cuando lo escuches vas a decir: ¿perdón? ¿Qué? Todo comenzó en enero de 2021. Cuando WandaVision irrumpió en Disney Plus y le voló la cabeza al mundo entero. ¿Por qué? Porque nadie esperaba una serie de superhéroes que fuera también un homenaje a las sitcoms clásicas de televisión. Era rara, era emotiva, era diferente, y el público lo sintió. Los datos no mienten. Según análisis de Parrot Analytics, WandaVision se convirtió en la serie más vista en todo el mundo a partir de su 5º episodio, superando incluso a los Bridgerton de Netflix, que en ese momento estaba en su momento más caliente. La serie acumuló múltiples nominaciones al Emmy, fue el primer gran éxito del MCU en streaming, y básicamente puso a Disney Plus en el mapa de destino de contenido de calidad. Y luego, en 2024, llegó Agatha All Along, una serie sobre Agatha Harkness, que exploró el mundo de la brujería en el MCU, completando lo que Disney ha confirmado oficialmente como una trilogía de series de streaming. Y ahora, en octubre de 2026, llegará la pieza final, Vision Quest, la conclusión de 5 años de historia. 5 años, gente. ¿Se imaginan cargar con eso? ¿Esperar 5 años para saber qué pasó con ese androide blanco que recuperó todos sus recuerdos y simplemente desapareció al final de la serie? Bueno, la espera está a punto de terminar. Y hablando de eso, hay un personaje en esta serie que lleva más de 50 años esperando su momento de brillar en el MCU. ¿Adivinan quién? Según la descripción oficial, la serie seguirá a White Vision, la versión reconstruida del personaje que en el final de WandaVision recuperó todos los recuerdos del Vision original, mientras este androide de ojos azules y pecho metálico intenta encontrar su propósito en un mundo post-Thanos y post-Wanda. Y ojo con eso, porque esa es una premisa filosófica y existencial de primer nivel. Básicamente es una pregunta que cualquier humano o androide, según el caso, se ha hecho en algún momento. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué hago ahora que todo lo que me daba sentido ya no está? Sí, básicamente Vision Quest es terapia existencial, pero con superpoderes y sets de acción. La serie constará de 8 episodios, y aquí viene lo que me parece brillante. Cada episodio emulará un género cinematográfico diferente. Es decir, un episodio puede ser un thriller de espionaje, el siguiente un drama de ciencia ficción, el siguiente quizás una road movie. Es el mismo ADN experimental de WandaVision, llevado a otro nivel. Y el responsable de todo esto es el showrunner Terry Matalas, reconocido por haber sido el showrunner de la 3ª temporada de Star Trek Picard, que por cierto fue la mejor temporada de esa serie, con diferencia, y la que le devolvió la dignidad a ese proyecto. Ahora viene la parte que más me emociona, el reparto, y prepárense, porque esto es un espectáculo. Primero, y obviamente, Paul Bettany como White Vision. El hombre lleva interpretando a este personaje desde Avengers Age of Ultron en 2015. 11 años. Eso es lealtad de verdad. Segundo, James Spader regresa como Ultron, el creador de Vision, el papá digital del protagonista.
Y eso, amigos míos, promete una dinámica padre-hijo disfuncional de proporciones épicas. Spader tiene una voz que intimida hasta en audiolibros de cocina, así que verlo frente a frente con su hijo androide es algo que tengo marcado en calendario con fuego. Tercero, Todd Stashwick como Paladin, un cazarrecompensas que persigue a Vision, al estilo Boba Fett. Stashwick, por cierto, también trabajó con Terry Metalis en Star Trek Picard. Está claro que Metalis se trajo a su equipo de confianza. Cuarto, vuelve Tommy Maximoff, interpretado por Ruarith Molika, el hijo de Wanda, ahora ya crecido, y eso abre preguntas muy interesantes sobre cómo esta familia que nunca fue completamente real sigue existiendo. Quinto, y aquí está la sorpresa que les prometí, Tia Miller interpreta a Jocasta. ¿Quién es Jocasta? Es un personaje de los cómics de Marvel con más de 50 años de historia, creada por Roy Thomas en 1977, una robot que tiene la mente de Janet Van Dyne, la avispa, transferida a su circuitería. Es una heroína, es trágica, es poderosa y prácticamente nunca ha aparecido en el MCU en pantalla. Su inclusión aquí es un regalo para los fans más hardcore de los cómics. ¿Y si te digo que hay un guardián de la galaxia que podría hacer una aparición estelar en Vision Quest? Hay un rumor que está circulando en los foros y que hasta ahora no tiene confirmación oficial, pero que si se confirma sería una de las sorpresas más divertidas de la serie, la posible aparición de Star-Lord, Chris Pratt. Sí, Peter Quill visitando a un androide existencialmente confundido. Honestamente, eso suena a una buddy comedy que nadie pedía, pero que todos necesitamos. ¡Wow! Por ahora es especulación pura, pero si pasa, yo personalmente lo celebro. Ahora lo que sí sabemos y está confirmado es que Vision Quest conectará directamente con Avengers Doomsday, que llega a los cines en diciembre de 2026, apenas 2 meses después del estreno de la serie. Lo que significa que lo que pase en Vision Quest importa para el MCU en pantalla grande. Esto no es un spin-off decorativo, es canon relevante. ¿Hay algo que todavía no sabemos y que podría cambiarlo todo? Sí, y es la pregunta que todos están haciéndose. ¿Volverá Elizabeth Olsen? La respuesta honesta es que no hay confirmación oficial. El nombre de Wanda Maximoff no aparece en los registros de producción filtrados. Pero, ¿alguien de verdad cree que van a hacer la conclusión de la trilogía de WandaVision sin ni siquiera mencionar a Wanda? Yo no lo creo. ¿Están listos para ver a Vision encontrarse cara a cara con su jefe? Yo ya tengo el calendario marcado. ¿Y tú? ¿Qué personaje del reparto te emociona más? ¿Ultron? ¿Jocasta? ¿O también estás esperando que aparezca Star-Lord para que esto se convierta en el crossover más inesperado del MCU? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leerlos y responderlos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.